Buenas, espero se encuentren excelente el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Granadillo y hoy junto con mis compañeros vamos a hablarles un poco sobre las políticas monetarias y las políticas fiscales y el impacto que este tiene sobre las empresas. Quiero empezar dándoles un pequeño resumen de lo que significan los ciclos económicos y cómo los entes gubernamentales y el Banco Central actúan para beneficio económico del país y de los ciudadanos. Bueno, conocemos como ciclos económicos a la variación a largo plazo de la actividad económica. Esto se logra medir a base de los indicadores macroeconómicos como el IPC, la inflación o el Producto Interno Bruto. Esto lo podemos dividir en dos fases: fase de crecimiento económico o fase de expansión y fase de recesión o fase de restricción. Ahora mis compañeros van a hablarles un poco más a fondo sobre estas políticas monetarias y fiscales y el impacto directo que tiene sobre las empresas, además qué función cumple el ente gubernamental, los entes gubernamentales y el Banco Central de la República. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina y les voy a hablar sobre la política monetaria en Colombia y cómo afecta a las empresas. Sabemos que la política monetaria está regida por el Banco de la República y su objetivo es velar por mantener el poder adquisitivo del peso colombiano y contribuir a mejorar el bienestar de la población. A continuación vamos a hablar sobre cómo el banco implementa su política monetaria y cómo afecta a las empresas. La principal herramienta que tiene el Banco de la República para conducir la política monetaria del país es la tasa de interés de intervención, que si es modificada afecta también la tasa de interés del mercado, la tasa de cambio y la tasa de inflación, lo cual impacta también el costo de crédito, la decisión de gasto, la producción y el empleo. Las decisiones de la política monetaria afectan distintas variables económicas. Por ejemplo, cuando el Banco Central sube las tasas de interés, la inflación disminuye, o viceversa. Si el Banco Central baja las tasas, la inflación va a aumentar. Es importante tener una tasa de inflación baja y estable, ya que esto incentiva a la inversión. Las decisiones de las empresas, por lo general, son a largo plazo. Por ejemplo, como la creación de una fábrica o la constitución de una empresa. Esto quiere decir que una inflación baja y estable es un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las empresas inviertan con confianza. Ahora nos surge una pregunta: ¿por qué el banco toma la determinación de aumentar la oferta de dinero? Bueno, esto lo hace generalmente cuando la economía está detenida. Hay baja demanda agregada y altas tasas de desempleo. Y lo hace por medio de bajas tasas de interés y la emisión de dinero. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a las empresas? Bueno, al haber más dinero circulante, la gente demanda más bienes y servicios, siendo beneficioso para las empresas, ya que para satisfacer esas necesidades aumentan su producción. Esto tiene efectos multiplicativos porque los inversionistas empiezan a especular un futuro próspero, lo que lleva a que inviertan en las empresas e inviertan en infraestructuras para agilizar y hacer crecer esa producción con el fin de poder satisfacer esa demanda. Por otro lado, necesitarán contratar más trabajadores y esas personas con empleos nuevos tendrán un sueldo y con ese sueldo, ¿qué van a hacer? A aumentar su gasto. Esto tendrá un efecto multiplicativo y positivo para la economía porque entre más personas gastando, hay más empresas produciendo para satisfacer esas necesidades, y esto se le llama ciclo económico expansivo, donde los mayores beneficiados son las empresas. Sin embargo, aquí no todo es color de rosa, porque cuando el Producto Interno Bruto crece demasiado rápido, también lo hace la inflación. Al haber más inflación, el dinero pierde poder adquisitivo y se devalúa. Esto hace que el índice de precios suba para poder compensar las balanzas contables dentro de las empresas, ya que el dinero rinde cada vez menos. ¿Qué hace el banco para disminuir la inflación? Subir las tasas de interés. Así las personas no pueden pedir préstamos porque resultan costosos los intereses. Por otro lado, las personas con préstamos ya establecidos tienen que pagar más para poder suplir esa deuda. El banco con estas medidas logra disminuir el dinero circulante con el fin de bajar de igual forma el consumo. Pero, ¿cómo afecta esto a las empresas? Al haber menos consumo, las empresas se ven obligadas a disminuir su producción y a hacer recorte de personal porque ya no necesitarán tanta mano de obra.
A esto se le denomina ciclo restrictivo. La política fiscal es la gestión de los recursos de un Estado y la administración de estos, y esta se puede dividir en dos partes principales. La primera son los ingresos del gobierno y la segunda son los gastos que genera el gobierno. Como primera medida quiero abordar el ingreso del gobierno. Estos ingresos se obtienen a partir del recaudo tributario de la nación. A esto le llamamos impuestos. Y estos impuestos a su vez los podemos dividir en dos: impuestos directos, impuestos indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos, son aquellos impuestos que se cobran directamente a personas o empresas. Para dar un ejemplo, tenemos el impuesto al ingreso y el impuesto a la propiedad. A su vez, los impuestos indirectos son aquellos que vienen como valor agregado en los bienes y servicios, como por ejemplo lo son el IVA y los aranceles. Como segunda medida quiero hablar del gasto del gobierno. Este está distribuido en actividades de consumo o en modo de inversión, y esto lo podemos llamar el presupuesto de la nación. Debemos de entender que no es tarea fácil tomar la decisión de distribuir estos recursos económicos, ya que con esto se busca generar equidad. El gasto del gobierno también lo podemos dividir en dos partes principales: el gasto corriente y los gastos en capitales. Los gastos corrientes son aquellos que corresponden para pagar nóminas públicas, adquisición de bienes y servicios, pagos de intereses y subsidios que se pueden dar al pueblo colombiano. Por otra parte, los gastos en capital son los que van dirigida netamente a la inversión en infraestructura en el territorio colombiano. Una vez entendemos las dos afluentes de la política fiscal, podemos observar cuáles son las diferentes variaciones que gracias a estas decisiones que se toman pueden afectar directamente a las compañías en Colombia. La toma de decisiones frente a la política fiscal tiene repercusiones muy acentuadas en el entorno macroeconómico en Colombia. Estas repercusiones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Para darnos un ejemplo de una repercusión negativa, quiero entrar en un contexto en donde el gobierno colombiano enfrenta un déficit fiscal. En este entorno, una de las decisiones que puede adoptar el gobierno es una alza al recaudo tributario o la creación de nuevos impuestos. De esta manera, las compañías se ven netamente comprometidas, ya que sus ganancias se van a reducir y el pago de impuestos se va a incrementar para poder cumplir con esta medida adoptada por el gobierno. Cuando hablamos de repercusiones positivas que las empresas pueden afrontar, estas son más fáciles de evidenciar en momentos de crisis económica, ya que en estos momentos de crisis la postura que puede adoptar el gobierno es incrementar su gasto e invertir en el sector privado, para así ayudar a la economía y generar un equilibrio.